Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Cáritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. Hoy es nuestro programa número 17. Hoy le vamos a dedicar a hablar de la infancia y de los niños, uno de los colectivos más olvidados en este año de pandemia que llevamos. Vamos a hablar de los talleres infantiles, que nació hace 7 años este proyecto del área de familia de Cáritas en la localidad de Yepes, para dar cobertura a las necesidades nutricionales de los niños de las familias acompañadas por Cáritas. Este proyecto se ha ido adaptando a lo largo de estos años y ahora mismo pues tiene una formulación diferente, adaptada también a las nuevas circunstancias. Y en la formación pues vamos a empezar ya con los temas de la escuela de acompañantes, por eso hoy nuestra palabra es caminar. Para hablar del proyecto de talleres infantiles del área de familia de Cáritas Diocesana de Toledo, me acompañan aquí hoy en los estudios de Canal Diocesano Natividad Simal, que es responsable de Diocesana de Talleres Infantiles. Hola, Nati. ¿Qué tal, Mónica? Y también la acompaña Silvia Fernández, que es responsable del taller infantil del Buen Pastor en Toledo. Hola, Silvia. Hola, Mónica. Nati, en primer lugar, he comentado ya al principio que este proyecto nació hace 7 años en Yepes. Cuéntanos cuáles son los objetivos, por qué nació y, bueno, en financiación también podemos anunciar este año. Al final todo llega, que sí. Sí. Bueno, pues como bien has dicho, nació hace 7 años en Yepes como consecuencia de la anterior crisis y buscaba sobre todo la atención nutricional, como bien has dicho, de los niños, pero se nos quedaba corto. Entonces surge un proyecto que busca garantizar la atención integral de los menores. Quizá la nutricional ahora mismo sea la menos acuciante, tienen otras más, digamos, más importantes y bueno, el objetivo es eso, es garantizar esa atención integral en todas las dimensiones de los niños y de las niñas que atendemos. Y en cuanto a la financiación, el proyecto se ha sostenido casi siempre con fondos propios de la entidad. Siempre hemos dejado muy claro que es una apuesta muy clara de Cáritas Diocesana de Toledo por la infancia y hemos tenido el apoyo desde Cáritas Española con una pequeña aportación también, y este año, pues gracias a Dios, la Fundación Inocente también ha contado con este proyecto dentro de todas las entidades a las que ha dado una aportación económica, así que estamos muy agradecidos también. Silvia, ¿cuál es el perfil de los niños y de las familias que están en los talleres infantiles? A lo largo de estos 7 años que llevamos de talleres ha variado mucho. Ahora sobre todo son familias monoparentales que vienen a buscar un apoyo en el taller y tenemos de muchas nacionalidades. La verdad es que ahora es un perfil muy variado y sobre todo de esas 2 características las que tenemos ahora. Tú estás en el taller de la parroquia del Buen Pastor, aquí sí, en Toledo, cerca del hospital, para los que nos vean fuera de Toledo. ¿Es ese perfil que también tenéis o ha cambiado en este año? Ha cambiado. Casi todos los niños que tengo en el taller sí que son de familias monoparentales y casi todos tienen procedencia de Latinoamérica. Tenemos 2 familias españolas y el resto de Venezuela, Honduras, de esos países. Nati, la pandemia, pues también, como hemos estado hablando, ha supuesto cambio en los talleres infantiles. Me acuerdo, hace 1 año pues estábamos en pleno cambio y adaptación de todo, de la guía que hicisteis. ¿Cómo mantuvisteis el que se celebraran los talleres infantiles, que tenía que ser todo a distancia, con un trabajo pues también ingente? Y en estos momentos, ¿dónde se hacen y cómo los estáis llevando a cabo? Pues a ver, tuvimos muy claro desde el principio que debíamos seguir dando respuesta per se a estar encerrados en casa. Entonces se hizo un seguimiento continuo a través del teléfono. Tenemos que tener en cuenta que estas familias no tienen en muchos casos dispositivos electrónicos. Por eso también desde el área se creó la iniciativa Deberes en Casa, pues para apoyarles también en todo el tema relacionado con los deberes, porque no tenían acceso a las plataformas, ni al Papas, ni nada, ¿no? Entonces casi todo el contacto fue a través del teléfono, seguimiento continuo, coordinándonos con otros programas de Cáritas para atender otras necesidades como el pago de facturas o la alimentación, pero sobre todo con un seguimiento pormenorizado de todas las familias en general.
Este año, como consecuencia de la pandemia, de los 8 talleres que había, solo han podido reiniciarse 3, porque en los otros todavía no se daban las condiciones de seguridad que ahora mismo se estaban exigiendo, pero esos talleres han estado como muy pendientes de los 3 que se han podido reiniciar este año, y han seguido pues apoyándonos a través de la oración y del contacto continuo de cara al curso que viene, con el objetivo de ponerlos en marcha otra vez. Cuando se pone en marcha un taller infantil, no solo la parroquia Cáritas, sino que tenéis mucho contacto también pues, con los colegios, por decirlo, ¿no? Sí, a ver, parten sobre todo de las familias que acompañamos en otros proyectos de Cáritas, o en concreto las Cáritas parroquiales, pero sí que nos derivan gente también de los colegios e incluso de servicios sociales. O sea, el trabajo en red para nosotros es muy importante, porque tenemos un objetivo común, que es ese que decía al principio, ¿no? Garantizar la atención integral de los niños y que ésta sea de la mayor calidad posible. Silvia, la labor de los voluntarios es un proyecto que se mantiene también gracias a la labor de los voluntarios que están en las Cáritas parroquiales. ¿Por qué son importantes? En muchos casos también los voluntarios suplen la falta pues, de atención o de los padres, ¿no? Sí, los voluntarios es la parte fundamental, porque ellos con su dedicación semanal hacen que los niños tengan una oportunidad de tener a alguien que les acompaña, que les quiere, que les ayuda, y los niños, siempre que son tan agradecidos, lo notan y devuelven con mucho cariño. Y hemos visto que este año, a raíz de la pandemia, con nuestros voluntariados de riesgo en muchos de nuestros talleres, ahora pues no pueden participar de manera presencial, pero están sosteniendo el proyecto gracias a la oración que están teniendo por los niños, por los talleres, y también tenemos en los 2 talleres de Toledo que vienen 4 seminaristas que mandan todos los años, y la verdad es que ellos también hacen una labor preciosa, porque no solo hacen la labor del voluntario, sino que acercan la vida del seminario al taller. Y los niños siempre, bueno, es que les cuestionan, les preguntan: ¿y qué hacéis? ¿Cómo es vuestra vida allí? ¿Tenéis televisión? ¿Tenéis esto? Cosas que los niños viven en su día a día, pero ellos ven que los 2 seminaristas que vienen a la parroquia pues tienen otra vida, y eso pues les interroga mucho, y la verdad es que los niños, la verdad es que con ellos disfrutan muchísimo, y también recuerdan mucho a los que han estado en los talleres los años anteriores y preguntan: ¿y cuándo van a volver? ¿Y por qué no vienen ya? Y están siempre muy pendientes de los seminaristas de los niños y los niños de los seminaristas. Nati, un día a día en un voluntario de talleres infantiles, por así decirlo. Ahora no lo sé, pero antes pues, también preparaban la merienda, los ayudaban en los deberes, que es un acompañamiento que se lleva a cabo durante toda la semana y todos los días de la semana. ¿Cómo es? Porque habrá personas que digan, pues a lo mejor es mi perfil. O sea, yo sé que hay también mucho maestro también, que a lo mejor ya no trabaja y ya se dedica también a esta tarea de talleres. Mira, una vez me preguntaron que si había que tener titulación para ser voluntario de talleres infantiles, y yo siempre he tenido muy claro que lo importante es amar a Dios y amar al prójimo en estos niños, ¿no? Partiendo de esa base, es verdad que los voluntarios tienen turnos, normalmente vienen 2 cada día en diferentes turnos a la semana, pero están sosteniendo el proyecto toda la semana porque rezan de continuo por él. Y luego siempre vienen un poquito antes, como para preparar la actividad, comentamos la manualidad o la actividad del juego que se va a hacer en esa segunda hora que tenemos con los niños. Entonces dividen esas 2 horas en apoyarles primero con las tareas escolares, en luego la actividad que se realiza complementaria, y también con la entrega de meriendas, este año con todas las medidas de higiene, con todo el tema de la limpieza, desinfección, higiene de manos, mascarilla, y luego todo lo que se les da de merendar perfectamente envasado de forma individual. Silvia, ¿cuál es la relación con los padres? La relación es continua con los padres, tanto en la entrada y salida del día a día como en las reuniones. Tenemos un contacto con ellos de manera continuada, y se hace un vínculo muy bonito también, porque ellos ven que el taller hace mucho por los niños, cosa que los padres agradecen, y también ven que ellos pues se ven limitados en muchas ocasiones para ayudar a sus hijos, y como quieren lo mejor, también se sienten muy agradecidos a la labor que desde el taller se hace, y se mantiene pues diariamente. En uno de los programas que hicimos en la radio, en Signo de los Tiempos, me acuerdo que vino una mamá, ¿no?
que su hijo iba a ir al seminario, es decir, que también se despierta la vocación en los talleres infantiles. Sí, a ver, gracias a Dios, para muchas familias el primer contacto con la Iglesia en general y con el Señor en particular para estos niños es precisamente el proyecto, ¿no? Luego es verdad que se suman a otras actividades que se organizan desde el área o desde la entidad, pero la toma de contacto, por así decirlo, en muchos de estos casos es precisamente el proyecto. Y luego, como decía Silvia, como tenemos un vínculo muy estrecho con los padres, incluso con las parroquias a las que pertenecen los talleres, pues es cierto que pues con orgullo vemos que los niños se incorporan a la vida parroquial, están recibiendo los sacramentos de iniciación y para nosotros es fundamental porque la atención integral de los niños no está garantizada si no les garantiza la dimensión espiritual también. Y ya la última pregunta, en esta pandemia hemos dicho en varias ocasiones, recuerdo con el Día Internacional del Niño, que muchos niños han perdido sus derechos y que son los grandes olvidados de esta crisis que estamos sufriendo tan dura. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? ¿Habéis notado? Pasamos de tener una sociedad en la que estábamos presencialmente a estar conectados continuamente y muchas familias no tenían esos medios. Sí, a ver, tenemos que tener en cuenta que si nos ha afectado a los que, gracias a Dios, tenemos más o menos una estabilidad, cuanto más les ha afectado a estas familias pues que no tienen ingresos y que no tienen recursos. Te comentaba antes todo el tema de la dimensión escolar, que no podían acceder a las tareas, a los deberes, pero les ha afectado también, claro, el no poder salir de casa, digamos que les ha encerrado todavía un poquito más. Y ya no solo ha sido el impacto digital, sino el impacto emocional ha sido muy fuerte a nivel de soledad, de autoestima, de no saber gestionar todas las emociones que estaban viviendo. Tú ten en cuenta que los niños además fueron los primeros en encerrarse y los últimos en salir. Y si eso ha sido a nivel de infancia en general, pues niños además que están viviendo una situación muy difícil en diferentes aspectos, pues el impacto ha sido todavía muchísimo mayor. Y en estos años, 7 años que llevas de responsable diocesana o menos de talleres infantiles, ¿qué ha sido lo mejor de este proyecto para ti? La pregunta también va a ir ahí para Silvia. Yo para mí, sinceramente, es verles crecer, ver cómo llegan muchas veces perdidos, desorientados y verles el brillo en los ojos, ver la sonrisa, el escucharles decirte a veces, oye, que rezar funciona, por ejemplo, o ver cómo te hablan del Señor, que te hablan de Jesús como un amigo más, ¿no? O incluso te comentaba hace años también el hecho de que a veces nos convertimos en un referente para ellos y a mí no se me olvidará en el primer taller en el que yo estuve, porque yo empecé de responsable local, el niño que me llamaba mamá y me decía, pero si tú me regañas y tú me quieres, ¿no hacen eso las mamás? Y tenía 7 añitos la criatura con una situación muy, muy complicada detrás, ¿no? Entonces, yo para mí son pequeños detalles los que hacen que el día a día merezca la pena. Y para ti, Silvia, ¿cuánto tiempo llevas en el de Toledo? En el de Toledo llevo 5 años. Y es un aprendizaje continuo. El poder, pues igual que ya verles crecer, además luego te los encuentras por el barrio porque prácticamente casi todos pertenecen a la parroquia y te desencuentras y te abrazan y te dicen, tenemos ya algunos en el instituto y te van contando, pues hago esto, hago lo otro y tienes casi un vínculo muy especial con ellos y es muy bonito luego poder verles crecer y verles que van teniendo ese recuerdo del taller, del trabajo que vamos haciendo y es bonito tener esa, que no tenemos por qué recibir nada, ni mucho menos, pero cuando recibes ese agradecer también, ver que bueno, pues que la entregada va dando fruto, aunque no tengamos que verlo, pero da, y es muy bonito. Muy bien, pues Nati y Silvia, pues ya hemos acabado esta presentación de los talleres infantiles, que este año, pues este curso podemos decir que también pues hay que felicitarse también por la financiación de la Fundación Aladín, ¿no? No, Inocentes, que me confundo de dibujos. Gracias Nati, gracias Silvia. A ti, Mónica. Y en la segunda parte de Escuela de Formación, hoy vamos a iniciar ya lo que es Escuela de Acompañantes, por eso nuestra palabra elegida hoy es caminar.
Lo vamos a hacer con Balbina Rojas, que es responsable de formación de Cáritas. Hola, Balbi. Hola, Mónica. ¿Por qué hemos elegido la palabra caminar? Supongo que vendrá de caminantes. Exacto, sí. La escuela de acompañantes que hoy presentaremos nos habla evidentemente mucho del acompañamiento, y acompañar al final es hacer el camino junto a alguien, ¿no? Un camino que tiene un inicio, que va a tener un desarrollo y que va a tener una meta. Por eso hemos elegido la palabra caminar como palabra un poco que resume qué es esto de acompañar y en qué consiste el acompañamiento. La escuela de acompañantes se inició hace unos años, recuerdo, el año pasado no, porque la pandemia nos paró todo, pero el anterior incluso entregamos los diplomas de escuela de acompañantes en Mora, en la Jornada Diocesana del Voluntariado. Habrá quien se pregunte, ¿y esta escuela ahora, escuela de acompañantes, para quién y por qué? Bueno, es verdad, la escuela de acompañantes se concibe como, y sale un poco, se forma a raíz de una inquietud que hay en los propios voluntarios que están recibiendo la formación inicial y la formación diaconía que nosotros acabamos de terminar en este espacio de nuestro canal diocesano. Ellos mismos son quienes nos piden ampliar y profundizar en esta idea del acompañamiento, que como hemos visto a lo largo de estos temas, es una nota que es verdad que hace la distinción en los procesos. Podríamos decir que después de mucho tiempo de observar, de compartir, de caminar, tanto los técnicos como los propios voluntarios entienden que aquellos procesos que digamos que terminan con cierto éxito, entre comillas, porque no lo miramos como el éxito humano, ¿no? Son aquellos en los que aparece el acompañamiento. Y fruto de esa inquietud de los voluntarios y del trabajo de los técnicos, aparece la escuela de acompañantes, en el que a lo largo de varias sesiones, que bueno, tienen como original que se realizan por vicarías, cuando se puede hacer presencialmente, lo cual permite también el encuentro entre los voluntarios, y que se desarrollan en 3 grandes bloques. Un primer bloque en el que tratamos de averiguar por qué es tan importante el acompañamiento en la diaconía y cuál es el fundamento del acompañamiento, para darnos cuenta de que no es algo que esté de moda o algo que de repente se le ocurre a un equipo en la diócesis, a un equipo diocesano de Cáritas, sino que es una realidad que está profundamente arraigada en nosotros desde el bautismo, el acompañamiento, ¿no? Hay un segundo bloque en el que vemos qué es acompañar y también qué tipos de acompañamiento podemos hacer desde Cáritas. También este segundo bloque tiene la originalidad de que se ven casos prácticos. Los técnicos en el territorio preparan distintos casos prácticos en los que aparecen perfiles, por supuesto ficticios, pero que podrían ser perfectamente los de cualquier persona que llega a una acogida o a un proyecto de Cáritas, y en grupos los propios voluntarios bueno, pues hacen el discernimiento y ven a través de qué proyecto, programa o a través de qué acción desde la propia acogida se puede acompañar. Y por último, vemos quién puede acompañar y qué cualidades puede tener o debe tener un buen acompañante. Al mismo tiempo vemos la importancia que tiene la formación y que tiene la oración para poder acompañar, y también la importancia de ser acompañado para poder acompañar. Muchas veces, ante las situaciones difíciles que se nos presentan en una acogida o en el desarrollo del trabajo técnico o voluntario, uno ve que necesita consejo y que necesita cierta orientación. De ahí la importancia del ser acompañado también. El Papa Francisco habla mucho también del acompañamiento, y en concreto en la Evangelii Gaudium él habla de que el acompañamiento es una acción de toda la Iglesia. Es toda la Iglesia la que acompaña, y es verdad que lo hace, bueno, pues a través de muchas realidades, en la evangelización, incluso bueno, en la celebración. Vemos que es una realidad continua y constante en toda la vida de la Iglesia. Cuando se define el acompañamiento, como al principio decíamos, no es solo caminar junto a alguien, sino hacer verdaderamente el camino juntos. Como bien estás contando, es una formación que va dirigida a los voluntarios que han realizado la formación del proyecto Diaconía, por así decirlo, como segundo curso, ¿no? Y hay formación práctica, ¿no? Como has contado un poco, pues que yo recuerdo que se ponían casos
Y eso también resulta complicado, porque, bueno, quieran que no, haces un poco la labor de los trabajadores sociales, que es lo difícil también, como ayudar, casos concretos que también te ayudan a ponerte en la piel, entre comillas, pues de las personas que acompañamos. Sí, como comentábamos al ir desglosando un poco los bloques en los que se componen esta formación, que como decías es una profundización en la formación diaconía, veíamos estos casos prácticos y, como hemos dicho otras veces, son papeles absolutamente diferentes pero muy complementarios. Los técnicos van a realizar una función pues, en la que sus conocimientos teóricos van a ayudar en el proceso de acompañamiento, pero también conviene que los voluntarios conozcan, como por ejemplo estamos viendo en la primera parte de estos programas, estamos conociendo todos los proyectos de Cáritas. ¿Eso a qué puede ayudar? Bueno, pues en principio hacer un discernimiento muy básico. ¿Podemos ayudar en Cáritas a esta persona o debemos derivarla a otra entidad, a otra organización que la pueda ayudar? Y esa tarea la pueden hacer también los voluntarios, por supuesto con el apoyo, con la asistencia de los técnicos. Entonces, desde ese punto de vista es muy interesante ir haciendo estos casos prácticos, que también trataremos de hacer aquí, en la tele, para que se puedan seguir desde casa. Y bueno, es verdad que se pierde un poco la riqueza de compartirlo, como hacíamos, y segura, si Dios quiere, volveremos a hacer en las escuelas presenciales, pero bueno, también podemos retomar aquí. Esta semana, también lo podemos decir, pues has presentado en la escuela de primavera de Cáritas Española el acompañamiento también, ¿no? ¿Tienes algún caso práctico, algún testimonio de acompañamiento? Sí, bueno, la verdad es que pensando un poco en el programa de hoy, me parecía que una buena manera de resumir es hablar o compartir el testimonio de una persona que ha sido acompañada también en Cáritas Diocesana. Hablaban las compañeras de los niños, de ese acompañamiento tan precioso que se hace a la infancia también, y cómo al final el resultado o lo que realmente llena la vocación del voluntario, del técnico, es ver ese crecimiento, porque al final es un camino, un proceso. Siempre hemos insistido en la formación diaconía en que tenemos que tratar de salir del asistencialismo para ir a la promoción, y la promoción de la persona se ve en un desarrollo, en una evolución, que es ese camino. Me parecía que un caso también que podíamos conocer es el de Miguel, que es una persona, como digo, acompañada por Cáritas Diocesana de Toledo, en este caso por el área de inserción laboral, y él lo cuenta así: tras 3 años y medio buscando trabajo, un día del mes de septiembre, Miguel, con 48 años y un hijo estudiando bioquímica, decide llamar a la puerta de Cáritas Diocesana de Toledo. Nunca pensé que me ayudarían de esta manera, nunca pensé que llegaría a Cáritas. Sin embargo, las circunstancias te obligan, y ojalá hubiera llamado antes, porque Cáritas me ha dado la vida y he pasado de estar pidiendo a poder vivir dignamente. Aquí vemos ese proceso precisamente. La entrada de Miguel a Cáritas fue por la acogida en Vida Pobre, en la sede de Cáritas, donde me orientaron en el camino que tenía que conseguir, y ahí comenzó el acompañamiento, dice él. Es la puerta de entrada en la acogida, pero es ahí donde ya se encuentra con un técnico, en este caso, que le va marcando, le va poniendo unos objetivos conjuntamente. No se imponen, se proponen y se acuerdan, ¿no?, esos objetivos. Así, recuerda, en el área de empleo le preguntaron qué sabía hacer y cuál era su perfil. Había trabajado de todo y no tenía un perfil definido. He sido camarero, he trabajado en un supermercado, en correos, en un vivero de empresas y en todo lo que saliera. A finales de 2017 comenzó el taller prelaboral de empleo de agricultura ecológica en Cáritas de Toledo, donde estuve 6 meses, y luego he conseguido otros trabajos intermitentes hasta que en septiembre de 2018 he sido contratado por Cáritas. Y en noviembre, con el inicio de la actividad de Inserta Toledo, he comenzado a trabajar en la primera empresa de inserción de la provincia de Toledo, promovida por Cáritas Diocesana. El ejemplo de Miguel, bueno, pues es el ejemplo de tantas personas que a lo largo de todo el hacer, el buen hacer, el saber hacer, tanto de voluntarios como de trabajadores, se han sentido acompañados y han vivido en ese camino de acompañamiento pues una salida hacia una normalidad, entre comillas, y retomar una vida digna y estable. El ejemplo de Miguel es el ejemplo también de muchas personas que
ahora con la emergencia coronavirus pues están llamando a la puerta de Cáritas. 1 de cada 3 familias llegan por primera vez y seguramente si nos están escuchando a lo mejor se sienten identificadas porque es la Iglesia quien tiende la mano a tantas familias. Balbi, aunque seguimos en estado de alarma, seguimos con muchas restricciones, sigues dando diaconía, ¿no? Claro, sí. Poco a poco en las Cáritas parroquiales. Exacto, sí, que poco a poco, gracias a Dios, se va retomando la presencialidad. Y luego quería comentar que es cierto que solamente hemos podido concluir con, como tú comentabas al principio, la entrega de diplomas de acompañantes, la primera escuela, pero sí que la segunda también se ha podido concluir. Es cierto que tuvimos el confinamiento en mitad del proceso de formación, pero una vez que se ha abierto ese confinamiento y se han podido retomar las actividades presenciales, hemos concluido. No podemos aún hacer grandes eventos ni reuniones multitudinarias, pero si Dios quiere, todos los voluntarios que han terminado ese proceso volverán a recibir su diploma de acompañantes. Esperamos que de manos de don Francisco, nuestro arzobispo. En estos años que ya llevaba implantación en el proyecto Diaconía, desde el año 2017, en el que ya estamos hablando pues también de acompañamiento, por lo que te cuentan los voluntarios, ha habido un avance, porque al principio pues es todo un pero, yo no voy a saber acompañar, yo esto no lo sé hacer. ¿Tú has notado ese avance, ese miedo inicial que había en el principio, como que se ha perdido en voluntarios que empezaban el proceso hace 3 años? Pues sí es cierto, o sea, cuando les presentamos diaconía, les presentamos la formación, siempre surge el miedo, surge la incertidumbre, ¿qué vamos a hacer ahora? Hay que dar el salto, vamos a empezar a acompañar. ¿Esto qué es? En realidad son cosas que muchos llevan haciendo toda la vida. Quizá ahora les ponemos nombre, quizá limamos algunos aspectos, les ayudamos a rectificar en otros, o ellos también proponen pues modos de acompañamiento que están resultando muy efectivos, ¿no? con las personas a las que atendemos, ¿no? Entonces es cierto que se pasa de una reticencia inicial. Yo me acuerdo del testimonio de un voluntario de una Cáritas parroquial que me decía, cuando estábamos más o menos a mitad del proceso de formación, me decía, ¿sabes que ahora ya sí me sé los nombres de las personas que vienen a la acogida, ¿no? Él me reconocía con tristeza que había pasado de simplemente ver a las personas que hacían una fila en la puerta y según iban pasando ponían su firma y él entregaba una bolsa sin más. Y bueno, ahora se alegraba porque es verdad que esa relación había ido a más, ya se sabía el nombre, conocía el nombre de los miembros de la familia, incluso se visitaban. Esta familia, bueno, pues tenía la costumbre de recibir pues con un café y unos dulces, y cómo para él había sido todo un descubrimiento entrar en esa esfera tan íntima de contacto, y le había descubierto una realidad de la persona que no conocía, que cuando nos conocemos en ámbitos diferentes al del trabajo, al del encuentro en una sede de Cáritas, pues es cierto que te amplía mucho el horizonte de esa persona, y como la conocen más y la conocen mejor, también sabes o puedes ayudarla de una manera mejor, de mayor calidad y bueno, con mayores conocimientos que nos permitan, pues eso, lo que hablamos siempre, ¿no? Caminar juntos, pero con una meta y un objetivo, que es en este caso retomar una vida en la que uno sea autónomo, uno no dependa de ayudas, uno no dependa de, bueno, al final de las instituciones, y pueda retomar el rumbo de esa familia autónomamente. Muy bien, Balbi, pues seguiremos caminando juntos. Hoy hemos abierto la escuela de acompañantes y a lo largo de los próximos programas pues la concluiremos. Muchísimas gracias, Mónica. Y a ustedes, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir caminando juntos aquí en Canal Diocesano de Televisión hasta el final de esta temporada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos poniendo las cajitas. Si las ven en la farmacia, por favor, ayúdennos. Necesitamos que nos ayuden en la campaña Vacúnate con la Caridad. Hay mucha necesidad. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Hasta la semana que viene.